más con todos ustedes. Saludos desde San José, Costa Rica. Con el programa Vivencias estamos aquí a la expectativa de qué nos va a compartir la doctora Isabel Johanning, costarricense, médico odontóloga, quien ahora se encuentra sirviendo en Guinea-Bissau y ha logrado grandes sueños que Dios ha puesto en su corazón, una vida de obediencia de la cual tenemos mucho por aprender. ¿Qué les parece si escuchamos lo que Isabel Johanning tiene para compartir en el día de hoy? Bienvenida Isabel Johanning, saludos desde Costa Rica. Te damos las gracias por acompañarnos hoy en el programa Vivencias y nos estás hablando desde Guinea-Bissau. Un saludo desde aquí muy lejos. Muchas gracias, Ruth. Es una bendición poder estar con ustedes desde aquí también y que me hayan dado esta oportunidad para poder compartir un poquillo de lo que Dios ha hecho en mi vida. No, gracias a ti, porque sabemos que va a ser de mucha utilidad para quienes nos estén escuchando. Déjame presentarte primero así rápidamente como esta misionera que hace tantos años salió de Costa Rica, odontóloga de profesión, y bueno, tú misma nos vas a contar de tu contexto, cómo te desarrollaste aquí en Costa Rica y toda esa etapa antes de llegar allá. Sí, como me estás preguntando un poquillo sobre el contexto inmediato en el que estoy en Guinea-Bissau, en Casa Emanuel. Hay muchas personas que ya conocen Casa Emanuel. Casa Emanuel está conformado con 3 hogares de acogimiento, o 3, como le dicen en Costa Rica, orfanatos, pero no son exactamente orfanatos. Tenemos hospital, tenemos 2 escuelas y colegios y 5 congregaciones pequeñas. En la isla de Pesis tengo 3 y aquí en Bissau 2. Una dentro del orfanato y otra en una aldea. Y trabajo con un equipo grande de 12 misioneros de diferentes países, de Brasil, de Costa Rica. Hay una tica gringa también. Y trabajamos con muchísimos funcionarios guinenses. Entonces también nosotros le damos mucho empleo a muchas personas y todo. Es un trabajo grande. Y está situado aquí en Bissau, digamos que afuera de Bissau una parte, y en una aldea a 15 minutos de Bissau tenemos la otra parte del ministerio. Eso, bueno, soy odontóloga, como lo dijiste, y nací en San José, ¿verdad? Entrando ya a que me preguntes cómo fue mi crecimiento, nací en una familia de 7 hermanos. Y no fue muy bueno para mí porque, bueno, tuve que tomar responsabilidades muy pequeñas. Mi mamá siempre como era la mayor de todos ellos, esas responsabilidades y también todo lo de la enseñanza de ser papás cayó sobre mí, entonces no fue muy bueno en cuestión del abuso que sufrí físicamente y otros asuntos más ahí muy feos que me pasaron, que determinaron la persona que llegué a ser durante un tiempo y que gracias a Dios y a lo que Él hizo en mi vida, pues me convertí en otro tipo de persona, llevando ya a Jesucristo como mi Salvador. Entonces, en ese contexto inmediato, llevaste la carrera de odontología y formaste una familia para entonces, ¿verdad? Antes de conocer al Señor. Sí, antes de conocer a Jesús, yo conocí el hermano de mi novio. Y entonces él comenzó a enamorarme y resulta que entonces yo me casé simplemente por un contrato matrimonial para que me pudiera sacar de mi familia, porque yo no quería estar más con mi familia. Uh-huh. Y eso fue un error muy grande, ¿verdad? Y no solo uno lo comete, ¿cuántas mujeres también lo cometen, verdad? Uh-huh. Por querer salir de un contexto se meten en otra torta bien grande. Bueno, entonces de casarse con una persona que uno no ama y todo, en el inicio de mi carrera, porque tenía solo 2 años de empezar con odontología. Comencé a tener mis chiquitos, la primera chiquita se me murió, después tuve 2 más,
Todo eso yo siempre llevaba materias para no perder la universidad, ¿verdad? La opción de estudiar odontología. Y cuando él terminó la formación, entonces yo entré a terminar mi carrera. Pero ya yo tenía 3 hijos y también no fue muy fácil porque ahí yo tuve un cambio muy grande en mí también. O sea, toda la familia se destruyó prácticamente, con muchas cosas que pasaron en el hogar, muchas cosas muy, muy desagradables y todo por cosas que se hicieron mal. Y claro, este comienzo que no fue bueno. Y entonces así... para entonces eras jovencita todavía, ¿verdad? Sí, porque yo me casé en el 70 con 20 años cumplidos. Sí, y me divorcié en el 80. Desde el 80 yo estoy divorciada. Entonces ya, yo en el 80 ya yo él se había quedado con mis hijos. Se quedó con mis hijos por los problemas estos que hubieron y de todo, y por amenazas y cosas, y entonces se quedó con los chiquitos. En el 80, yo ese tiempo todo estuve trabajando, ¿verdad? Trabajando en odontología, hice el servicio social en Cahuita, y de ahí me vine y monté un consultorio. Y en el 85 ya conocí a Jesús, ¿verdad? Exacto, eso es lo que te iba a preguntar. Ok, el recuento que acabas de hacer está lleno de muchas historias, un camino largo hasta llegar a ese punto donde te das cuenta que necesitabas llenar muchos vacíos de tu corazón. ¿Cómo fue ese encuentro con Dios? Cuéntanos. Bueno, en medio de lo que yo vivía, tan mal que estaba viviendo, fuera de los caminos de Dios, me buscaba mucho la persona que me evangelizó a mí, que es Raimundo Méndez. Y yo siempre le agradezco mucho a Raimundo, siempre lo nombro, porque su persistencia para llevarme la palabra fue el determinante para esto. Él llegó una noche al lugar donde yo vivía, que yo no vivía bien ahí tampoco, y entonces me decía: tienes que salir de aquí porque Dios tiene un plan para tu vida, Isabel, tenés que salir de aquí. Mi mamá me lo mandaba, ¿verdad? Siempre. Entonces él me dijo una palabra clave para mí, que me dijo así: lo que tengas, Dios te lo quita sin dolor. Para mí eso fue súper importante. Entonces yo le dije: me lo quita sin dolor, no me va a doler dejar a estas personas con las que yo estoy. Me dice: no te va a doler. Entonces ahí yo acepté a Jesucristo esa noche, pero yo no cambié mi manera. Dios me fue cambiando en el transcurso de 2 años, hasta que yo me convertí de verdad en ese tiempo. Entonces claro que yo sentía vacíos. En esos 2 años, antes no, en esos 2 años yo comencé a verme a mí misma y a ver que yo no podía seguir en esto, y a ver que lo que yo andaba no era lo correcto y que estaba mal delante de Dios. Todo eso me pasó en ese tiempo, después de que yo acepté a Jesús. ¿Okay? Hasta que yo lo volví a aceptar otra vez bien. A veces se cree que el proceso es de la noche a la mañana, ¿verdad? Algunas personas piensan, bueno, es que como que esto nunca va a cambiar, sigo en lo mismo. Dios tiene su forma de hacerlo en cada uno, ¿verdad? Sí, yo tuve que ser liberada. Me hicieron una liberación. Estaba con una posesión que, claro, me hacía hacer muchas cosas que no eran correctas. Pero ya cuando ya me convertí, ¿verdad? Ya yo comencé a ver las cosas diferentes. Ese día fue tremendo, el día que me liberaron. Yo veía las cosas claras, una belleza. Yo comencé a sentir un amor muy grande por Jesús. Podía leer la Biblia, cosa que yo no podía leer. No tuve miedo, porque Satanás me atacaba con miedo. Las otras veces que yo había querido pues acercarme un poquito a Dios, siempre me daba miedo. Entonces yo decía: no, yo mejor estaba antes, mejor me salgo de esto. Esa vez ya no puedo meterme miedo, porque ya no tenía dominio sobre mí. Entonces ya yo continué adelante. Excelente. Y ese cambio fue tan radical que te llevó a cambiar también tu forma de ver a los seres humanos, te llevó a servir al prójimo, ¿verdad? Y a amar a Dios con todo tu corazón. Por lo tanto, empiezan cosas a ocurrir de cómo servir a otras personas a tu alrededor, que empezó aquí en Costa Rica, ¿verdad? Sí, lo primero que empecé fue que él me llevó a Cristo al mundo. Yo oí a larga distancia esa palabra, Cristo al mundo.
yo comencé todo un proceso sobrenatural. No fue nada natural este llamado. Todo lo que vas a oír ahora, te puedo decir que es sobrenatural. Porque yo oí la palabra Cristo al mundo, entonces yo pregunté, ¿qué es Cristo al mundo? ¿Qué es Cristo al mundo? Y entonces ya me explicaron y entonces yo me fui a matricular a Cristo al mundo y comencé ahí. Y al mismo tiempo en que yo estaba en Cristo al mundo, que ya yo comencé a orar más y todo, Dios me comenzó a usar en el consultorio. Entonces llegaban personas a atenderse conmigo y se manifestaban los demonios en las personas. Y me confesaban los pecados y todo. Yo al principio me ponía un poco, digamos, me daba cosa oír eso y todo, pero ya después entendí que era Dios haciendo eso. Cuando ponía la anestesia me comenzaban a confesar los pecados, todo. Y bueno, ¿qué no vi? Tanto que el barrio decía que yo era bruja y todo, porque todo pasaba. Entonces mi sala de espera era así, llena. Todo el mundo quería ver qué era lo que pasaba ahí. Entonces Dios me llevó también a ir haciendo consejerías a personas que habían pasado lo mismo que yo había pasado. O sea, que yo tenía autoridad para poder administrar montones de gente en diferentes áreas por tanta cosa en la que yo había andado, ¿verdad? Que no era correcta. Entonces, todo eso fue junto, ¿verdad? La formación en Cristo al mundo, cuando Dios también me hizo un llamado en Cristo al mundo con uno de los profetas americanos, y fue la primera vez en que ahí el profeta me dijo, Dios te va a llevar muy lejos. Usted le va a servir al Señor en misiones, pero usted piensa que es imposible, pero no hay nada imposible para Dios. Dios te está preparando ahora. Y entonces yo tomé esas palabras muy en serio y me preparé. Y también servía, ayudaba a muchas personas es que visitaba hogares, hacía liberaciones. El Señor me usaba con esto, y es que ya yo había tenido una escuela con mi madre, ¿verdad? Yo había estado, aunque no era convertida, había visto mucho a mi mamá liberando demonios y todo eso. Entonces, tu mamá sí era cristiana desde antes de que... Sí, mi mamá era una persona increíble. Y entonces, claro, yo veía todo eso y no me fue difícil que Dios me usara en esa área. Pues también después Dios me llamó para trabajar con alcohólicos en las calles. Trabajé mucho en la iglesia, yo soy de Oasis de Esperanza. Trabajé mucho como consejera en la iglesia, trabajaba visitando casas, haciendo, digamos, ayudando muchos casos diferentes de personas que me llamaban a sus casas y llegaban al consultorio, hacía trabajos en el consultorio. Yo no sé ni cómo me dio tiempo para estudiar, para hacer tanta cosa, o sea, que solo Dios, ¿verdad? Pero sí, es que creo que Dios nos llama para trabajar primero en Jerusalén, porque ese es el llamado. Jerusalén es primero. Jerusalén es donde estás, es tu iglesia local, es tu contexto de donde estás. Ahí, si sos fiel en lo poco que te ha dado ahí, el Señor te va a llevar a lo mucho. Y eso lo he comprobado en todas las cosas. Ese paso de Dios, en lo poco me es fiel, en lo mucho te pongo. Y ahí voy. Y así ha sido a través de mi vida. ¿Ves? Entonces, más o menos, me llamó cuando yo trabajaba con los alcohólicos, ya para entrar en el heno y todas esas cosas, ¿verdad? ¿Tuviste una preparación misionera antes de salir? Porque en medio de eso ya Dios empieza a retar tu corazón con ir más allá, aún más allá del trabajo que has estado o estuviste desarrollando en Costa Rica, y empiezas a prepararte en el heno y de muchas otras formas. Cuéntanos sobre eso. Sí, comenzó con FEMEC, pero lo interesante fue que yo di una consejería a Maritza Hidalgo. Y Maritza, que es misionera, en España y todo, yo le dije, me cayó también Mari, le dije a Dios, yo quiero que Maritza sea mi amiga. Me encantaría ser amiga de ella. Entonces, vieras que de verdad, él movió el corazón de Maritza de tal manera que fuimos amigas y ella fue la que me puso en contacto con las misiones transculturales. ¿Ves? Entonces yo comencé a conocer FEME, me llevaron al preheno y todo esto, y yo metí hasta mis hijos que estaban conmigo, con los muchachos, y yo decía, ahora, bueno, ellos seguramente Dios me los va a mandar al campo misionero, y yo los quería a ellos misioneros. Lo que menos me imaginé es que era yo, porque no era yo no me imaginé que yo ya era que iba a salir, ¿verdad? Yo estaba soñando con mis hijos que fueron. Entonces, es importantísimo prepararse
en todas las misiones transculturales, comunicación transcultural, fonética, lingüística, todo lo que sea el contexto cuando uno tiene una visión para fuera, para otra cultura, ¿verdad? Alcanzado, exactamente, es otra cosa. Una cosa es aquí y otra cosa es por allá, o donde yo estoy ahora, ¿verdad? Recuerdo en esos años en que tenías el consultorio, yo me hice algunos tratamientos contigo, no sé si recuerdas. No me puedo acordar mucho. Pues ya sí, mucha fíjate, gente. pero sí recuerdo que para ese entonces una de las cosas que me llamó muchísimo la atención fue que todavía no se sabía lo de Guinea, sino que estuviste pensando en la posibilidad de irte a servir entre leprosos. Creo que era en Brasil, me parece, y yo decía, wow, qué valienta, ¿verdad? ¿Cómo fue eso? Bueno, ya voy a entrar en lo que es el llamado, ¿ok? Mi llamado fue cuando ya yo estaba dentro del ENDO, que ya yo sabía que Dios me iba a sacar, pero no sabía cómo. Entonces yo me metí al ENDO en enero, iba a salir en marzo. Alan Matamoros vino y me dijo, Isabel, estás convidada para ir a una reunión misionera en Orlando, Florida, cuando terminemos el ENDO. Y yo le dije, yo estoy lista, porque ya yo preparé el pasaporte, porque Dios me dijo, antes de meterme al ENDO, que preparara el pasaporte, pero yo no sabía para qué. Entonces ya yo estoy lista. Bueno, ahí estando en el ENDO fue cuando yo atendí el parto de la hija de Carmen Valverde, ¿verdad? Y entonces atendimos el parto, Debbie y yo, perdón, y entonces yo fui a la ciudad para llevar a la pequeñita para que fuera revisada, por si acaso nos habíamos hecho alguna cosa mal en el parto, en medio del mato, del monte ahí. Y fue una bendición porque cuando llegué, bueno, ya la llevé, estaba todo bien y fui a la librería Lehman. Y en la librería Lehman, cuando yo entré, el Señor tomó cuenta de mí. Y yo me aisló de las personas que estaban ahí. Era la voz de él y mí que llegaba y me decía, Isabel, camine hacia ese estante de libros y escoja uno. Observe y escoja uno. Entonces yo me acerqué al estante, observé, y en eso vi un libro que tenía, que me pareció, iba a tocar y me dice, no, observa. Entonces ya me puse a observar mejor y vi otro libro que tenía muchos hombres trabajando como en la tierra, con trapos y todo así envueltos. Y lo abrí y hablaba de ir a trabajar a Bekadesh en Irán y hablaba de leprosos. Entonces yo dije, Señor, yo voy a trabajar con leprosos. Yo no sé, bueno, ni me imaginé. Y me dice, no he terminado. Vaya a aquel estante de libros que está allá y abra 4 libros. Entonces yo fui y estaban libros de la Madre Teresa de Calcuta y uno de un misionero español y abrí, uno por uno, y los 4 hablaban sobre ir y predicar el evangelio a los pobres de la tierra. Todas las partes que yo abrí, exactos de cada libro, hablaba sobre eso. Yo en ese momento yo sentí una cosa impactante en mí porque yo sabía que ese era mi llamado. Yo iba a predicar el evangelio a los pobres. Yo quería caer, pero no podía. En ese momento vino mi hija que había ido conmigo a la librería y se queda viéndome y me dice, mami, ¿qué tiene usted en la cara? Le digo, yo no, es Jesús que está conmigo. Hay algo extraño aquí, pero no se preocupe, no es nada. Vamos saliendo. Y entonces yo dejé los 4 libros y pagué solo el libro de los leprosos porque yo quería conocer más sobre eso. Cuando yo salí de la librería, Dios hablaba por mi boca y me decía, ¿quién irá a mis pobres? ¿Quién predicará a mis pobres? Mis pobres, los pobres de la tierra. Wow. Pero es impactante para mí llegar a lo que era el antiguo parqueo del Cine Rex, entrar en mi carro ahí y yo comencé esa presencia tan tremenda, 15 minutos conmigo, más todavía, y ya después se fue. Entonces yo volví al ENDO normal. Y cuando salí del ENDO fui para Estados Unidos. Y ahí en Estados Unidos, no era una conferencia normal, estaban todas las misiones presentes, todas las misiones. Y fue cuando yo sabía que ya con una de esas misiones yo iba a salir. Entonces yo le dije a Dios, Dios, yo no hago nada, yo no hablo nada. Es usted el que me va a indicar con qué misión yo voy. Y como yo tenía una dirección que ya me había dado, yo sabía que eran los pobres de la tierra. Ya, eso era lo que me quedó. Muchas misiones venían y me proponían cosas.
para que sea profesora de instituto bíblico, para esto y para el otro. Y yo, no, ese no es mi trabajo. Hasta que llegó el pastor Valdemar, que en paz descanse, de la misión Kairos, y llegó y me dice, ¿y saben lo que le gustaría trabajar con nosotros? Y yo le dije, ¿cuál es su trabajo? Me dice, con los pobres más pobres. Entonces yo le dije, es con usted con que yo voy a trabajar. ¿Y cómo es esto? Me dice, bueno, es tan fácil como que el 1 de mayo tiene que estar usted. Yo, le digo, no me va a dar tiempo. Porque me dice, no se preocupe, que si es de Dios usted llega. Yo tenía menos de 15 días para arreglar toda la vida. Ese domingo, yo no fui al culto en Orlando, sino que le pedí a la puertorriqueña que me dejara en la casa. Yo sentí una urgencia de que yo me tenía que quedar en la casa y no ir al culto. Entonces yo me puse a orar y yo lloraba por mis hijos. Porque, imagínate vos, yo había perdido mis hijos, recupero por lo menos mi hija que vivía conmigo, y ahora yo tenía que salir y dejar a los muchachos otra vez. Entonces para mí eso era mortal. Yo decía, Dios mío, ¿qué hago con mis hijos? Yo lloraba, porque me estaba llamando a mí. Y entonces fue la primera vez que oí la voz audible de Dios, que me dijo, así como yo di mi hijo por un tiempo para que la obra fuera hecha, yo te pido tus hijos. Entonces yo, mira, le dije, Señor, son tuyos. Se me fueron las lágrimas, una paz me cubrió mi corazón, perfecto. Y ahí terminé, cuando terminaron todo, ya me quedaba muy poco tiempo para cuando regresé a Costa Rica. Fui a FEMEC, hablé con Randy, le dije, con Randy Sperger de FEMEC, y le dije que iba a salir, se puso muy contento, y él sabía que yo iba a salir, hablé con Raúl, hablé con mis hijos, y todo se dispuso para que el 2 de mayo estuviera yo en Brasil. No llegué el 1, pero llegué el 2. Así que así fue como fue mi llamado. ¿Y estuviste en Brasil? ¿Por 2 años y 4 meses. Trabajé con leprosos. Estuve preparándome, trabajé con una iglesia local también en Bauru. Trabajé en liberación de demonios y todo. Con magos negros, satanistas, todo eso. En eso es lo que me usó el Señor. Y aprendiendo todo para trabajar con leprosos, y trabajaba al mismo tiempo en un hospital de referencia de lepra. Y trabajé también en un centro de salud en Bauru con 500 pacientes leprosos. Que yo les preparaba, les veía los ojos, las manos, los pies, todo. Les prevenía las incapacidades y los curaba. Ese fue el tiempo que Dios me usó para trabajar con leprosos. Y esa fue tu etapa de preparación en intensivo para poder dar un paso ya definitivo en el servicio, pero ahora ya no en el mismo continente latinoamericano, sino que al otro lado, en el continente africano. ¿Desde qué año estás allá en Guinea-Bissau? Fue en 2 oportunidades, ¿verdad? Que has estado allá. ¿Y cómo fue ese inicio de Casa Manuel? Cuéntanos. Bueno, primero cuando salí de Brasil, fui para Cabo Verde y estuve 5 meses trabajando en Cabo Verde en el hospital y en una iglesia como pastora. Después de ahí Dios me llamó para venir aquí a Guinea. Los pastores míos americanos me dijeron que si yo quería ser dentista aquí, porque no había dentistas. Entonces yo le dije, claro que sí, yo estoy dispuesta, porque yo sabía que mi tiempo en Cabo Verde era limitado. Como me presentó eso, yo sabía ya que era ahí que yo tenía que ir. Entonces me vine aquí a Guinea. Lo que pasa es que estuve 4 meses, pero esos 4 meses fueron tremendos para mí. Yo no paré de tener paludismo en los 4 meses. Fue horrible. Y entonces también tuve la prueba de fuego porque me dio un shock anafiláctico por curarme una malaria con una medicina y me dieron 24 horas de vida con este. Entonces yo tuve que pasar un proceso terrible de muerte. Pero no tuve miedo. No tuve miedo porque el Señor hablaba conmigo todo ese tiempo, ese proceso de muerte aquí. Y hizo un milagro durante esa noche. El Señor metió la mano en mi cabeza porque yo no hablaba, no orinaba, no podía mover el cuerpo, y Él metió la mano en mi cabeza y me movió todo. Y 2 veces, la primera vez pude decir
Y entonces la pastora que me cuidaba me puso a orinar, porque me preguntó, ¿quieres agua? Y yo me quedé quieta porque lo único que podía mover eran los ojos. Y cuando me preguntó que si quería orinar, yo moví los ojos y entonces me puse a orinar. Y después la mano otra vez me volvió a mover y yo me pude levantar de la cama y pude hablar y decirle, Raquel, me curó el Señor. Fue impactante para ella esto. Y el Señor me curó el choque anafiláctico y en ese momento, ahí, te voy a contar esto porque es básico para el llamado que yo tengo para Casa Emanuel. Porque este proceso de muerte yo tenía que pasarlo. El Señor me habló y me dijo que era necesario que pasara por ese canal de muerte para nacer a un nuevo ministerio que Él tenía para mí. Nunca, jamás me imaginé que iba a ser Casa Emanuel. Yo ni imaginé que era eso. Porque yo en ese momento, en las condiciones en las que yo había pasado y estaba, no podía ver más allá de la nariz, ¿verdad? Yo decía, yo nada más quiero salir de aquí, ya Señor, lléveme. Ya volví a Costa Rica, me costó mucho curarme todo. Estuve internada una semana en Portugal, todavía la malaria la tenía, y al venir a Costa Rica yo tenía reacciones en mi cuerpo hasta con lechuga. Tenía choques anafilácticos constantes. Cuando el Señor me ordenó volver a Guinea-Bissau, a través de Benny Hinn, que no porque Benny Hinn me hablara, sino que cantando Benny Hinn, el Espíritu de Dios habló conmigo y me habló sobre la vida del misionero Bruce Olsen, por esta cruz te mataré. Y me hizo las preguntas, él, sobre la vida de Bruce. Entonces yo le respondía. Y cuando llegó el momento y me dice, ¿y después qué hizo Bruce Olsen después de que ya lo flecharon y todo? Ya fue al hospital, Señor, y se curó. Y después volvió, Señor. El Espíritu de Dios me comenzó a llevar hasta que volvió y después se convirtieron los motilones a Cristo. Yo sabía que yo tenía que volver a Guinea, pero me hice la loca. Y otra vez ya, a través de una profeta que se llama Iris Varela de Oasis, el Señor me volvió a decir que yo tenía que volver y me lo ordenó. Usted tiene que volver. Usted me pone estas 4 razones y yo no entiendo esas razones. ¿Ves? Entonces eso fue lo que, ya cuando ella me dijo, bueno, yo opté que dije, voy a volver, pero por favor no me mande sola, deme un equipo. Y fue cuando me dio el equipo, ¿ves? Para volver en 1995. ¿Okay? Entonces ya ahí, ya comienza otra etapa. ¿Okay? ¿Te comento, sigo? ¿Y por qué por qué servir en Guinea-Bissau, Isabel? Porque él me ordenó volver aquí. Ok, pero la necesidad, digamos, para que quienes nos estén viendo puedan comprender el contexto de Guinea-Bissau. ¿Cómo es Guinea-Bissau y qué necesidades tiene? Bueno, tenía una necesidad que yo no conocía, pero Dios sí la conocía, que fue por lo que me trajo, ¿ok? Ajá. Pero yo no la conocía. Entonces, yo sé cómo era este país porque yo viví aquí ese tiempo. Pobre, no hay nada, aquí no hay ni siquiera los animales que puedo ver en Kenia, todo. Es una pobreza, las calles destruidas, las casas sin pintura, puede usted imaginarse, un Limón degradado, sin carreteras buenas, todo así. Casi no había cosas ni de comer, ni muchas cosas, digamos, para comprar importantes que necesitabas. Era muy difícil, país súper difícil. Pero yo no sabía, yo venía para predicar el evangelio aquí. Yo no sabía que Dios sí sabía eso, que yo iba lo que me iba a meter él a mí, porque no fue mi idea. ¿Me entendés? Casa Emanuel no fue mi idea, no. Fue la idea de Dios. Y él comenzó, cuando ya nosotros volvimos, que yo comencé orando, yo oraba en las tardes y el primero me mostró, en un mapa me salió así un pedazo del mapa así, y me mostró la isla de Pesís. Entonces yo dije, ahí es donde voy a comenzar con lo del evangelio. Perfecto. Eugenia, mira, me mostró esto, le decía yo a mi compañera de equipo, mira, me mostró esto aquí. Entonces oramos sobre Pesís y fuimos a Pesís a hablar con el gobernador de la isla. Me puse en contacto con el régulo más importante, con el cacique más importante de ahí, que era cristiano. Conocí los 2 mayores líderes cristianos, que eran los únicos en toda la isla.
No hay iglesia católica hasta ahora, no hay nada. Ellos son completamente animistas, pero estos dos cristianos eran dos baluartes convertidos ahí que tenían que luchar contra toda la hechicería y brujería. Bueno, es una cosa que no conté. Guinea-Bissau es un país de brujería terrible, terrible, a todo nivel. Ok, entonces, cuando ya yo hablé con el régulo, él me dice, ustedes pueden venir cuando quieran. Yo estoy muy feliz, dice. Entonces comenzamos a ir. En ese cosa de ir y bueno, Dios me invita a ir a una ciudad donde me enfermé más, que donde me pasó el choque anafiláctico y todo, que se llama Gabú, como para dar clases a la ETED de Jucum, de Juventud con una Misión, que yo les daba el curso de batalla espiritual. Cuando fui, perdón, se me olvidó decir lo más importante. Estando en esas oraciones de la tarde, Dios habló conmigo y me dice, te voy a dar un chiquito desnutrido y cuando lo veas vas a saber quién es. ¿No? Yo le dije a Eugenia, mi compañera, y le dije, mira, Dios me dijo esto, pero no le vamos a decir a nadie hasta que se cumpla. Perfecto, me dice Eugenia, nadie lo va a saber. Ok. Cuando llegué ahí, a Jucum, en un intervalo del curso, la líder de Jucum me llama y me muestra a Mariama, una chiquita que tenía 7 meses y no llegaba a 2 kilos. Y me dice, mira Isabel, esta chiquita, y le digo yo, ay Dios mío, bueno, está flaquísima, le digo, solo ojos, es un fideo, ¿verdad? Y me dice el Señor, es esta. Ah, yo me quedé así, ¿verdad? Ah, ok. Y le digo, señora, le dije a la mamá que era ciega, ¿usted no me daría esa chiquita para cuidársela? Yo interpreté que era recuperar la chiquita, darle de comer, alimentársela y devolvérsela a la mamá. Ok, la mamá feliz, claro, llévesela y todo. Bueno, con toda la anuencia de Jucum y todo, me llevé la chiquita para Bissau, para la capital, y ahí la recuperé. Cuando la fui a devolver, me dice, no me la devuelva porque yo no quiero que sea como era antes, déjesela a usted. Entonces yo adopté a Mariama, la primera hija guinense que yo tuve. Pero en todo ese intervalo yo viajaba a la isla, Eugenia me cuidaba a Mariama y el evangelio iba siendo predicado allá hasta que instituimos la primera iglesia allá. ¿Ves? Íbamos predicando, yo predicaba en el mercado aquí a los musulmanes me llamaban y me decían, venga, cuénteme de Jesús, y yo me sentaba en los lugares donde ellos vendían las cositas de ellos y yo les contaba de Jesús y todo. Siempre me trataron muy bien, nunca me dijeron nada mal, hasta la fecha, siempre. Y entonces ves cómo se fue desarrollando todo este ministerio. Entonces la primera chiquita, después Dios habló conmigo otra vez y me dijo, te voy a dar un hijo varón negro que es muy especial para ti. Va a ser muy especial para ti. Y me trajo a Daniel, mi segundo hijo, que yo también adopté. Después me dio a John de la isla de Precis. John me perseguía todo el tiempo porque tenía hambre, entonces se sentaba conmigo y yo le daba de comer, un chiquito con el pelo totalmente amarillo de la desnutrición tan grande. Entonces yo me lo traje a Bissau por orden de Dios, que me dijo, llévelo a Bissau. Ese no lo adopté inmediatamente, lo adopté cuando tenía 11 años. Y ahora está en Estados Unidos y juega fútbol y todo. Es un muchacho maravilloso, que tengo un nieto ya de él. Una belleza. Bueno. Ah, tienes un nieto ya de John. Sí, un nieto mexicano-africano, y era el bosque divino. Sí, lo más lindo. Y él la esposa tiene 4 hijos. Entonces, yo los considero a todos como si fueran todos mis nietos, ¿verdad? Porque él los ve como hijos, entonces pues también son mis nietos, así que tengo 5 de él. Y claro. Así fueron llegando todos los chiquitos hasta ser 9. Cuando estalló la guerra de Guinea-Bissau, a los 9. Entonces no podíamos salir porque, bueno, era una cosa terrible aquello. Íbamos a las embajadas y nos decían que no, que dejáramos los chiquitos, y yo le dije, no puedo dejar los chiquitos, nosotros no podemos hacer eso, pero ustedes pueden salir. Le digo, no, sin ellos no salimos.
Y no, todas las embajadas nos dijeron lo mismo, entonces nos reunimos Eugenio y yo, que éramos las únicas que quedábamos, porque los otros dos ticos, que eran César Herrera, que es el pastor ahora de Atenas, ya se había ido para casar aquí, se había venido a Costa Rica para casarse, Enrique de Brasil, de Bauru, se había ido con la esposa, se había casado aquí en Guinea, pero se fue para tener los hijos en Brasil, entonces éramos Eugenio y yo nada más, con los 9 chiquitos. Entonces decidimos que nos quedábamos con los niños. Si teníamos que morir, moríamos todos. Y así fue como nos sacaron unos misioneros, porque estábamos en la zona de guerra, nos llevaron a otra casa. Y en esa casa ahí, cuando llegamos, estaban todos los misioneros brasileños, las muchachas en posición fetal, nosotros tuvimos que cuidar a los chiquitos de ellos y de todo. Al día siguiente todo el mundo se fue. Pero Dios nos dejó la casa totalmente equipada para Eugenio y yo y los chicos. Todo, tenía de todo de comer, de todo había por haber. O sea que todo lo que ellos hicieron para ellos fueron para nosotros. Fue increíble. Dios ha sido que yo no tengo palabras, que ve las maravillas que Él hace para preparar, para que no nos faltara nada. Nos puso un muchacho que vivía ahí para sacar la basura, para ayudarnos, para venir a preguntar cómo está. Después de los bombardeos venía a ver si estábamos vivos. Sí, estamos vivos, gracias a Dios por estar ahí. Nos ayudaba y nos consolaba y de todo. Se llamaba Cristiano el muchacho. Ese era su nombre. Fue increíble las cosas de Dios. Hasta que la RTP de Portugal nos puso nos mandó los periodistas y todo esto, ¿verdad? Para sacarnos y nos llevaron, gracias a Dios, en un salvamento increíble como embajadores para Lisboa. ¿Ves? Esta es la otra parte, después viene la otra etapa. Es mucho. Exactamente, porque ya para entonces esos 9 niños ya era el inicio del orfanato, que hoy, bueno, ya nos vas a contar que ya no es uno, sino son 3 casas y todos los otros servicios que han desarrollado. Sí. Isabel, cuéntanos cómo fue que se fue dando esa visión específica de Casa Emmanuel y las otras proyecciones para trabajar en la escuela, la clínica y todo lo que están haciendo. Bueno, cuando nosotros volvimos de Lisboa, ¿verdad? Para acá, para Guinea-Bissau, nos instalamos en una casa y todo. Entonces, cuando comenzamos a crecer, porque me venían más chiquitos y más chiquitos. Perdón. Yo nunca tuve que ir a buscar chiquitos a ningún lugar, ni a sacarlos de basureros, ni nada. No, los chiquitos me llegaban a mí a la casa. Porque los padres, cuando la mamá se moría en el parto, me traían los bebés. Y aquí, por tradición, en Guinea-Bissau se le entregan a la mujer grande los niños. Entonces yo encajaba perfecto en el perfil de Guinea-Bissau de que me entregaran los chiquitos a mí. Y ellos me traían chiquitos hasta que crecíamos y ya cuando llegamos en un momento que ya no cabíamos en la casita, me dice el señor, busque a Mamadou Mané. Entonces, Mamadou Baldé. Entonces me fui al banco porque Mamadou Baldé yo lo conocía, el antiguo dueño de la casa donde vivíamos, y cuando yo le dije, ¿qué le digo? Me dice, nada más llegue. Cuando yo llegué al banco, él me recibió muy bien, al Banco Central de Guinea-Bissau. Y me dice, hermana, qué alegría de verle, no sé qué. Mire, le tengo una oferta, tengo 2 casas para usted. Allá yo dije, claro, Dios, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo es el asunto? Me dice, deme una entrada porque me robaron todo lo de las casas, no tenía nada, ni cables de electricidad ni nada, tengo que hacerlo todo otra vez. Pero le dejo las 2 casas a usted, le digo, perfecto, no hay ningún problema, le doy una parte, porque habíamos ajustado bastante ahí en Portugal, y él hizo las 2 casas y nos pasamos a las 2 casas. Y ahí fueron llegando más y más chiquitos, hasta que fui a la Cámara Municipal porque ya no cabíamos. Entonces me encontré con uno que hablaba español muy bien, que me dijo, ay, yo hablo español, hablemos en español y no sé qué. Entonces me dice, ¿qué es lo que anda buscando? Le digo, un terreno. Y te tengo muchos chiquitos. No, yo sé que usted tiene muchos chiquitos. ¿Y dónde lo quiere? No, donde usted lo tenga. ¿Dónde tiene? Y me trajo aquí este terreno donde estamos aquí, la primera.
y me dice, tengo este terreno aquí. Y yo no sé por qué le dije, ¿y el otro que está ahí? Me dice, no, ese es de los musulmanes, ese todavía no. Es que yo quería todo porque yo tengo grandes planes, y entonces yo quería todo, pero yo no sabía ni qué iba a hacer yo. ¿Por qué le dije? Yo siempre he sido así, de ver lo que no veo. Creo que ya yo visualizo lo que yo voy a hacer, pero que no lo vean. Y le digo, es que vamos a tener unos planes grandes aquí. Me dice, no, hermana, solo este le puedo dar aquí. Bueno, está bien, perfecto, deme este. Y me dieron este terreno de 7,000, no sé cuántos metros, y vea, yo simplemente, unos días antes había tenido unas visiones. Tuve visiones con los ojos abiertos en mi cama. Y vi figuras tridimensionales. La primera vez vi 6 que venían así, como flotando en el aire, y se me metían a mí una tras otra. Increíble, hasta que me hacían echarme para atrás en la cama. El segundo día que me volví a recostar, después del almuerzo, volvieron otra vez otras figuras tridimensionales y se me volvieron a meter. La última era un púlpito increíble. Era una plataforma de iglesia llena de flores, música, el púlpito así, todo precioso, y venía cantando todo así y se me metió a mí. Después de eso comenzaron a venir bendiciones grandes. El refrigeradora, un carro, lavadora grande. Bueno, que me dieron el terreno, todo eso, ¿ves? Antes de eso. Entonces, eran bendiciones de Dios para mí, todo eso que yo vi. Y una tarde en el carro nuevo que me dio la UNICEF, porque yo hacía las compras, era yo la que las hacía en las tocatocas, carritos de esos africanos, con mis verduras, mi carreta, yo andaba con todo, yo hacía todo feliz, y ni siquiera me había imaginado que había alguien que me estaba viendo hacer eso todo el tiempo y que se preocupó de que yo tenía chiquitos y yo hacía todo eso en la tocatoca y me regalaron un carro. Todo lo que Dios fue haciendo es maravilloso. Entonces ya con mi carro, ¿verdad? Un Land Cruiser, me vine aquí, allá abajo, y le dije a Dios en el terreno, Dios, ¿y ahora qué hago yo? ¿Cómo construyo esto? Entonces fue cuando yo oí su voz y me dice, ¿qué tenés? Y yo le dije, nada. Entonces me dice, con esa nada vas a comenzar. Le digo, no, le digo, usted me tiene que dar una idea a mí. Dígame cómo comienzo y yo comienzo. Entonces me dice, haga 5 pilares por día, a 3 metros cada uno. Bueno, muy bien, pilares, columnas, bueno, muy bien. Contraté un pedrero, un albañil, y le digo, mire, en este terreno vamos a construir pilares, nada más. Ay, pero ¿cómo va a ser? ¿Solo pilares? Y le digo, solo pilares. Y fuimos sembrando pilares y pilares en todo el terreno, así durante días, 5 pilares por día. Pero yo decía, bueno, no, aquí tiene que ser más. Aquí los pilares son más grandes porque el portón principal, por aquí van a entrar los contenedores, por aquí van a entrar las personas que van a trabajar conmigo y todo así. Yo lo visualizaba así y lo construimos así. Y después había que cerrar todos los espacios. Entonces yo le dije a Dios, ¿cuántos espacios por día, Señor? Y me dice, 3 espacios por día. Porque él me decía eso y me daba me daba los bloques y me daba todo para hacer esos espacios. Nunca me faltó nada para hacer todo. Y ahí comenzó, Eugenia hizo su casa con dinero familiar. Vino una misionera que ya murió, Sadie, hizo la casita de ella. Después ya construimos el comedor y nos mudamos de todo donde estábamos, de aquellas 2 casas del señor Valdés, nos cambiamos aquí al comedor. Entonces aquí ya hasta ahí paramos y yo sentí que yo le dije, ahora sí, Señor, le toca a usted otra vez, a ver cómo vamos a hacer para seguir esto. Y una mañana, en lo que estábamos en el ajetreo de lavar chiquitos y a todo, llegaron 3 visitantes portugueses, 2 señoras y un muchacho. Y me dicen, hola, ¿cómo están? Que no sé qué, venimos a hacer una visita a su trabajo. Aquí está, nada más es esto, lo que tenemos, el terreno vacío, solamente con unos arbolitos de marañones y ya se acabó. No habíamos tenido tiempo de plantar mucha cosa ni nada porque apenas estábamos con la construcción del comedor.
Y me dice, esto es su trabajo, y ya los llevé a donde estaban los bebés, y yo dormía con 10 bebés en mi cuarto. Y teníamos la parte de los adolescentes, un comedor de 12 metros. Y no sé ni cómo, ahí teníamos comedor, las camas, cocina, todo estaba por ahí. Y llegué y me dice, señora, me dice, ¿cuáles son sus necesidades? Y yo le dije, ay, como usted ve, necesito dormitorios para estos chiquitos. Y me dice, ¿dónde los pondría? Le digo, allá. ¿Y de dónde a dónde? De aquí para acá, y así, así, así. Y me dice, bueno. Y en ese intervalo, en lo que ellos vinieron, pusieron un presidente de la Cámara cristiano. Entonces yo me fui a pedirle el terreno de la par, que yo me quedé con las ganas de ese terreno, y yo dije, aquí es mi oportunidad, este cristiano que está aquí. Y le dije, Benjamín, vengo por este terreno del que está a la par mía. Uy, me dice, hermano, usted se está ganando un problemón con los musulmanes. Y le digo, no me lo voy a ganar. Usted prefiere que pongan que la mezquita ahí. ¿Usted sabe que me pongan una mezquita a la par del orfanato? Le digo, no, eso no puede ser. Le decía, no, hagamos una cosa, yo se lo voy a dar. Y usted se agarra con ellos. Y le digo, no se preocupe, déjeme la batalla a mí, que yo no la voy a pelear sola, déjemela ahí. Y entonces él me entregó el terreno y comenzamos a medio construir, pero me lo quitaban todo. En lo que vino esa señora que me dijo, ¿cuáles son sus necesidades? Yo le dije, y el muro de ese terreno, porque los musulmanes me botan todo. Y vea, se me meten los bandidos. Le digo, no, se me metió uno hace poquito con un cuchillo. Ay, ¿cómo va a ser eso? Y me dice, sí, no sé qué. Y en lo que estábamos hablando, no va entrando un bandido, exactamente con un cuchillo en la mano. Estando yo conversando con ella, se saltó el portón y toda la población lo venía persiguiendo porque había robado en el barrio. Y cuando lo vieron las señoras que trabajaban con nosotros, se le vinieron, se les pararon al frente al hombre, y él le tenía más miedo a las mujeres que a la población que venía atrás. Entonces se volvió a saltar el portón y las señoras portuguesas con los ojos parados decían, ¿pero qué es esto? Decía yo. Me dice, señor, usted precisa ese muro, de verdad que urgentemente. Le digo, sí, no, sí. Yo decía, Dios, qué va. Nada más no pudiste haber hecho, ¿verdad? Con el bandido se con el cuchillo. Bueno, entonces ellos llegaron y me dijeron, bueno, mi señora, yo le voy a dar a usted lo que necesita. ¿Cuánto necesita? Entonces yo le dije, no sé. Bueno, vamos a comenzar con 45,000, con 45, ya se me confundía tantas veces que le he hecho, 45,000 euros, 85,000 euros, algo así. No, perdón, 45. Me dieron los 45,000 euros y comenzamos el coso y lo terminamos en gris. Y ella vino a ver cómo era. Eugenia y yo nos poníamos a ver, bueno, lo vamos a hacer así y así y así. Eugenia diseñaba todo y lo presentamos en la Cámara Municipal y ya nos daban todo. Ok. Y después cuando vino a verlo en gris me dice, me gusta, pero ahora hay que terminarlo. Entonces te voy a dar 85,000 euros porque usted no sabe cuánto necesita. Muy bien. Y usted me lo va a acabar todo. Me da las cuentas. Y le digo, no hay problema, yo le doy todas las cuentas. Entonces terminamos todos los dormitorios y un paso a la izquierda aquí para que pasaran al comedor cuando llovía y todo, y ya se lo dejamos lindísimo. Cuando ella volvió otra vez, entonces me dice, me gusta, le pusimos una placa lo más linda porque yo la quiero mucho esa señora. Fue un ángel realmente. Entonces doña Lucila me preguntó, ¿cuál es tu próximo sueño, Isabel? Entonces yo le dije, una escuela. Sueño con una escuela, porque vean los problemas que tenemos. La educación aquí no vale nada. Yo tengo que mandar a los chiquitos a la ciudad y me acaba de atropellar un carro uno. Ay, ¿cómo? Sí, se le vino una toca encima a uno de los chiquitos. Bueno, toda esa tragedia, todas las señoras llegó y me dice, te doy la escuela. Entonces me dio 150,000 euros, porque yo no sé cuánto es, ¿verdad? 150,000 euros para que hiciera la escuela. Todavía nos faltó un poquillo más y me dice, ¿le alcanzó con todo? No, le digo, me faltan como 50,000. Y me dice, tómese los mando. Y me dio los 50,000 para terminar toda la escuela. ¿Y ella era de una ONG o de qué era? Ministerio de Trabajo de Portugal, del GEP, Gabinete de Trabajo. Es de la cooperación portuguesa. Que había gente que le contó cómo yo trabajaba con los chiquitos y ella llegó a ver mi trabajo.
para invertir. Excelente. Y comercio. Y Isa, esto que estás contando es muy importante porque para llevar a cabo la misión necesitamos participación, alianzas estratégicas con ONGs, con empresas, con iglesias, es entre la cooperación de muchos que lo podemos llevar a cabo, ¿verdad? Claro, ahí fue cuando entró Médicos Solidarios, bueno, vos nos habías ayudado en tu ONG Dignidad, antes cuando estábamos en la primera casa, cuando estábamos en la casa de Mamadou Valdé. Después entraron ya Médicos Solidarios cuando ya estábamos aquí. Después hicimos alianza con Fundación Iván Mañero, con AMIC, con, bueno, iglesias en Costa Rica que nos han ayudado, muchos hermanos en Costa Rica, los misioneros comenzaron a llegar más, o sea, todo eso fue desarrollándose más conforme los trabajos iban aumentando, ¿verdad? Bueno, ya teníamos una escuela, ¿verdad? Y ahora, entonces la señora, yo le dije a Eugenia, vea Eugenia, va a venir doña Lucila, por favor, le digo, prepáreme una maqueta para mi próximo sueño. Y me dice, qué bárbara, ¿qué le vas a pedir? Le digo, un hospital. Uy, ¿vos crees que te va a dar un hospital? Le digo, si es de Dios, ese hospital va a ser y usted lo va a ver. Entonces sí, Eugenia me preparó una maqueta del hospital, pero todo, primer piso, segundo piso, consulta externa, todo con arbolitos, jardines, todo, lindísimo, una maqueta amarilla preciosa. Entonces cuando doña Lucila llegó, nosotros orábamos, Señor, que me pregunte cuál es mi próximo sueño. Que me pregunte. Y entonces cuando ya vio todo el trabajo de la escuela, lindo, porque quedó muy bonita, me dice, me gusta mucho, Isabel, me gusta mucho. Usted ha ejecutado todo esto muy bien. Aquí se han esforzado ustedes aquí. Entonces yo, Señor, acuérdese. Entonces al rato se vuelve y me dice, ¿cuál es tu próximo sueño, Isabel? Entonces yo le dije, Eugenia, tráigame el sueño. Vaya, tráigamelo. Y entonces Eugenia se fue volando y me trajo la maqueta completa así. Le digo yo, este es mi próximo sueño. Y me dice, ¿qué es eso? Y le digo, un centro médico, un hospitalito pequeño. Guay, me dice, usted me asusta con sus sueños, Isabel, ¿qué es esto? Entonces le digo, es un hospital, va a ser así, quiero una maternidad, no de que todas las mamás se mueren en el parto. Yo quiero ayudar en esa área para que no se mueran las mamás en el parto. Tengo demasiados chiquitos sin mamá aquí. Entonces a ella le gustó y nos ayudó para comenzar con 450,000 euros para comenzar el hospital. Y de ahí se fueron con un montón poco a poco hasta que cambió doña Lucila y vino otra persona porque ella se reformó. Ella se pensionó y vino otra persona y nosotros orando siempre, dependiendo de Dios, en que esta persona iba a continuar el trabajo y así fue, continuó el trabajo hasta el final. Y el hospital trabaja perfecto, ha estado súper bien. Fue inaugurado en 2009, ya tenemos bastante tiempo de estar trabajando con cesáreas, partos y consulta externa, mi parte de mi profesión, muchas cosas se hace ahí, ¿ves? Excelente. Y hay muchos colaboradores, ¿verdad? Muchos misioneros médicos. Bueno, no somos muchos, hemos llegado a ser más, pero ya han vuelto otros. Ahora acaban de entrar, el sábado vinieron 3 que ya habían salido, o sea, la pareja con la chica, con su hija, ya volvieron ahora. Ellos trabajan en el área de la escuela. Sí, es una bendición. Isabel, ya tenemos que ir finalizando, nada más para todos los que nos están escuchando, que nos están viendo. ¿Cómo ser parte de un gran movimiento para cumplir la misión de Dios en todas las naciones de la tierra? ¿Qué mensaje nos dejarías? Bueno, la primera cosa es que nosotros tenemos que estar conscientes de que hay gente no alcanzada. Hay gente que nunca ha oído o hay gente que ha oído mal o que medio cree que oyó, pero que no entienden. Entonces, ¿qué es importante eso? De saber, como dice el Romanos, ¿verdad? Que dice, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Entonces, si comenzamos de atrás, del último, si no sos enviado, si sos enviado, entonces va gente que va a oír tu predicación y van a creer por tu predicación y se van a convertir por tu predicación.
Pero hay otra cosa más importante que esto. Hay un mandato de Jesús. Ir, que está en Mateos, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y les enseñen a guardar todo, ¿ok? Las cosas que os he mandado. Y Él va a estar con nosotros. Es súper importante esto. Primero, saber, tener que en la preparación de la que hacer vas a saber que hay gente no alcanzada. ¿Cómo es esta gente? ¿Quiénes son esos grupos tribales y todas las cosas, o todos los grupos no alcanzados? Después vas a cumplir porque Él te va a llamar a ir. Y ahí tenés que ir y vas a tener que tener un llamado fuerte para poder cumplir esto. Y la última cosa importante, que es el movimiento del Espíritu Santo en tu vida. Si el Espíritu Santo no se mueve en una vida, porque es el ministerio del Espíritu Santo el que te va a hacer a ir a esos lugares, el que va a hablar por ti, el que te va a hacer pisar esas tierras, el que te va a decir aquí sí y aquí no y aquí todo. Sin esa presencia del Espíritu, es mejor ni moverse. Por eso es que es tan importante cómo está la persona, cuál es su relacionamiento con Dios, cómo es todo con Él y cómo le cree a Dios. Así es. Bueno, yo resumiría que tu experiencia de vida ha sido una experiencia de obediencia. Por eso es que estás cumpliendo con la misión de Dios, estás amando los que Dios amas, estás actuando con relación a lo que Dios te ha dado y estás dando lo mejor de ti. Has conquistado sueños, como nos has dicho, has sido osada creyendo aún, viendo aquellas cosas de lejos y llamando las cosas que no son como si fuesen, ¿verdad? Eso es muy hermoso. Es un privilegio, Isabel Johanning, que como costarricense, como hija de Dios aquí en Costa Rica, nos representes en las naciones de la tierra y sigas cumpliendo la labor que Dios ha puesto en tus manos. Esos niños, esas familias, esta gente en Guinea-Bissau, y estoy segura que desde ahí a muchas otras partes de África, Casa Emanuel está impactando. Gracias por tu disposición, gracias por servir al Señor y gracias por esa obediencia que te ha llevado al éxito con Casa Emanuel. Ahora te voy a preguntar, no me contestes, tal vez no es el tiempo para contestar, pero ¿y cuál es el próximo sueño, Isabel? El próximo sueño es poder dar todos los chiquitos que yo pueda en adopción como estoy haciendo. Tengo exactamente casi 170 y resto en adopción en varios países del mundo y darles una familia a todos esos chiquitos y saber que ellos serán el futuro tal vez de Guinea-Bissau para cambiar esta nación. Porque no sabemos cuántos de ellos van a volver. No sabemos lo que Dios va a hacer con ellos. Entonces, sueño con esos preparados por personas conscientes para poder cambiar la mentalidad de este país. Damos gracias a Dios por este enriquecedor tiempo con Isabel Johanning, toda una experiencia que nos reta y nos lleva a pensar dónde tenemos que estar, cuál es el paso que debemos de dar, y eso es lo más importante, darlo en el momento oportuno, con toda y plena conciencia de qué es lo que Dios está pidiendo. Les invitamos a que ustedes no se pierdan las próximas vivencias que se van a estar compartiendo, porque sabemos que cada una de ellas deja un gran reto en nuestro corazón. Así es que les esperamos, no se las pierdan.